Iniciamos, estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 aún, segunda carta de Pedro. Vamos a ver versículos del 12 al 15. Y el tema es: Pedro, antes de partir, nos amonesta a tener una entrada de gloria al cielo. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar acá en este lugar aún, glorificándote, Señor. Damos gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor, tu obra de redención, Señor. Lo que hiciste en la cruz, Señor. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el que obre a través de esta palabra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En cada una de las personas que van a escuchar por las redes sociales, y que seas tú siempre, Señor, dado a conocer, seas tú exaltado y glorificado en ellos, Señor. Que tú, con tu autoridad y tu poder, Señor, transforme los corazones, y suplicamos, Señor, que seas tú, Señor, porque nosotros no podemos hacer nada más que ser esos instrumentos, esas herramientas en tus manos, Señor, para que toda persona que no te conoce venga al arrepentimiento y fe, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la segunda carta de Pedro. El tema dijimos que es: Pedro, antes de partir, nos amonesta a tener una entrada de gloria al cielo. Versículos del 12 al 15. Y dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hacemos pausa en el versículo 15, este va a ser nuestro texto. Y estamos viendo que el apóstol Pedro, en este versículo 12, iniciando, se enfoca en recordarnos a los cristianos de la iglesia de Asia Menor, pero también a todas las generaciones que han pasado hasta nosotros y hasta los que van a hacer, nos está amonestando, nos está recordando que siempre debemos estar leyendo su carta, recordando el Evangelio de Cristo, recordando el Evangelio puro. Y pues eso es algo que todo pastor tiene, pues esa encomienda, ese deber, ¿no? Esa misma responsabilidad que está mostrando acá el apóstol Pedro, y que el pueblo santo de Dios siempre esté recordando constantemente. No solo es una vez el Evangelio, sino constantemente el Evangelio puro, el Evangelio de Cristo, porque el pastor debe saber que el Evangelio es la fuente de paz del cristiano, que el Evangelio es la fuente de gozo del cristiano, que el Evangelio es la fuente de su fortaleza, que el Evangelio es la fuente de todo en el cristiano. Y ese pastor no solo debe recordar este Evangelio, sino que también debe animar a la congregación y recordar al pueblo santo de Dios que fueron llamados a santificación, a andar en santidad, a que se esfuercen, porque es algo que le corresponde al cristiano. Entonces, estas cosas son las que debe estar recordando todo pastor. Esto es lo que Pedro nos está diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que estamos viendo es que Pedro nos está recordando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo primero que hace en nosotros, a través del Evangelio, nos muestra las malas noticias, pero también las buenas noticias de salvación. Y también, como segundo punto, que esa salvación que viene a la persona que se arrepiente y cree, pues obviamente produce una santificación. No puede haber una salvación si no hay una santificación. Si no estás produciendo una santificación, quiere decir que no hubo una salvación. Entonces, esto es lo que a nosotros como cristianos de alguna manera nos corresponde obedecer. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo el Evangelio, la santificación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos en escuchar una y otra vez el Evangelio, y en recordar siempre que esa salvación que Cristo nos ha dado produce santificación, que somos llamados a santidad. Entonces Pedro, en todo este lapso que ya vimos, estamos viendo que nos ha dicho hay cosas que no están bien en nuestra vida.
Entonces debemos desechar, ¿qué cosa? Dijimos en el versículo 5, la pereza. El versículo 8, la ociosidad. En el versículo 9 vemos que hay que desechar ese estar como ciegos, con vista corta. Porque estas cosas van a ser tropiezo para que nosotros estemos recordando el Evangelio, para que nosotros estemos recordando la santificación, y todo esto que tenemos que hacer es porque hay un fin. Y decía Pedro anteriormente que tenemos esa certeza de ser salvos, esa seguridad de nuestra salvación para poder vivir en paz, para poder vivir en gozo, para poder vivir alegres sabiendo que somos salvos y que el día de mañana, si morimos, estamos con el Señor. Entonces Pedro dice acá, aunque vosotros lo sepáis, todo esto ya lo saben, aunque vosotros lo sepáis y estén firmes en la verdad, hay que recordárselos. Hay que recordárselo. Pudieron haber escuchado muchas veces esto, el Evangelio, la santificación, lo habrán escuchado muchas veces. Hay muchas personas que lo saben a la perfección. Saben que Cristo murió en la cruz. Saben que Cristo resucitó. Saben que Cristo ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero aún así, dice Pedro, esto se nos olvida. Y no que se nos olvide de nuestra mente, sino que se nos olvida de otra manera. Se nos olvida porque no se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando se presentan situaciones a nuestras vidas, no sé, cualquier cosa que pueda venir a tu vida, ¿qué pasa? Empezamos a sentirnos mal, empezamos a decaernos. ¿Por qué? Porque no tenemos avivado el Evangelio en nosotros. No tenemos, lo tenemos en nuestro corazón tal vez, pero así como que oculto, como cuando tienes una bodega en tu casa, ¿no? Como que ahí está. Entonces Pedro dice que nosotros tenemos que estar empapándonos siempre del Evangelio para que no decaigamos, para que no flaqueemos. Debemos recordar siempre a través, dice Pablo, de esta carta, recordar el Evangelio, a través de la lectura de la Biblia, recordar el Evangelio. O sea, debemos estar meditando siempre en ello. Y Pedro no solo se está refiriendo a esta parte, también dice que estamos llamados, que somos llamados a santidad, a caminar en santidad. Entonces, cuando vengan situaciones a nuestras vidas, por ejemplo, presiones en el trabajo, problemas con los hijos, problemas con el dinero, tentaciones, seducciones del mundo, seducciones del pecado, nos olvidamos de esta santificación. Por eso Pedro dice, hay que recordarla. Porque nos olvidamos que nosotros tenemos que esforzarnos, que debemos de alguna manera andar en ese camino que no es fácil, pero que Dios nos ha dado la gracia suficiente para andarlo. Entonces, como no nos acordamos de esto, como se nos olvida muy fácilmente, nos es más fácil dejarnos seducir. Nos es más fácil caer en pecado que esforzarnos. Por eso Pedro dice, hay que estar una y otra vez en las Escrituras para que el Espíritu Santo nos haga recordar y ver que nosotros tenemos que caminar en santidad, que nosotros tenemos que de alguna manera recordar que el Evangelio produjo en nosotros una salvación a través de Cristo y que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor. Y los pastores tienen un llamado no a recordar otras cosas. Por eso en muchas ocasiones es repetitivo. El pastor tiene un llamado a recordar siempre el Evangelio, siempre la santificación, que la salvación produce santificación. El pastor no tiene un llamado a inventar doctrinas. Entonces tenemos que aprender a que dependemos no de lo que el pastor invente, sino de la palabra de Dios, no de la imaginación del pastor, sino de la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro, en el versículo 13 dice que se enfoca en despertar a una iglesia que está dormida. Dice, voy a despertar en amonestación mientras yo viva. Mientras yo viva. O sea, esta parte dice él, mientras yo viva, como que nos debe de, tomar conciencia, ¿no? Nos debe hacer conciencia porque, nosotros, Pedro está seguro de que va a morir. Y a Pedro, un poquito más adelante lo vamos a ver, el Señor Jesucristo le dijo cuándo iba a morir. No exactamente la fecha, pero le dijo cuando seas viejo. Pero nosotros no tenemos comprado el tiempo de vida que vamos a estar en esta tierra. Entonces, hoy me puedes ver y tal vez la próxima semana ya no. Como he pasado con muchas personas hoy día. Entonces, ¿qué debemos hacer? Meditar en esto, tomar conciencia de que no somos dueños de la vida que se nos ha otorgado en esta tierra y deberíamos cada día vivir
como si fuera el último. Como Pedro, o sea, ya en breve voy a partir. Pero ¿qué está haciendo Pedro? Pedro está como un pastor dando testimonio. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro sabe que va a morir, sabe que va a separarse del cuerpo. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Vamos a separarnos del cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser enterrado o a lo mejor va a ser cremado, pero nuestra alma va a ir a presencia de Dios. Pero Pedro nos está molestando a que tengamos la misma perspectiva que tiene él. Mientras él viva, dice, yo voy a edificar esta iglesia. Mientras él viva, dice, yo voy a dar a conocer estas cosas que aunque ya las conoces, son necesarias recordarlas. Quiere despertar a los cristianos. Estaban durmiendo, espiritualmente hablando. Entonces, Pedro dice, están durmiendo espiritualmente. Quiero despertar. Y esto en el versículo 9 de la misma carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, Pedro había hablado de esto con otras palabras. Allá dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí vemos que Pedro está mencionando lo que es el dormir como una ceguera. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces aquí como pastor, Pedro está detectando que hay cristianos que están durmiendo, o sea, que tienen la vista corta, que están ciegos. Entonces quiere decir que Pedro está diciendo, no hay un despertar espiritual en estos cristianos. Porque se ven durmiendo, no hay crecimiento. Dice, pero es retroceso. ¿Por qué? Porque no hay una fe avivada. Porque no hay sujeción y compromiso a la palabra de Dios. Porque no hay una evidencia de santificación. Porque no hay fidelidad a Dios. No es evidente en una pasión y entrega a Cristo. Entonces, él como pastor discierne, detecta todas estas cosas. Y fíjate, Pedro ya tenía 70 y un poquito más de años. Ya era un anciano. Pero este anciano no lo limitó su edad a seguir edificando a la iglesia. Mientras yo viva, en breve voy a morir, pero mientras yo viva, yo voy a seguir edificando la iglesia. Voy a despertar a la iglesia hasta que yo me separe del cuerpo. Entonces, estamos viendo que este hombre es un ejemplo que nosotros debemos seguir, porque hasta en el último momento, el último suspiro, él estuvo en las cosas del Señor. Él estaba despertando a la iglesia de ese dormir espiritual, esta ceguera que es un sueño profundo espiritual. Entonces Pedro no solo estaba hablando, o sea, diciendo estas palabras. Pedro era un testimonio de ello. Pedro era un hacedor de la palabra. Estamos viendo que él está prácticamente viviendo lo que está diciendo. De alguna manera está dando testimonio porque está edificando a la iglesia. Él pudo irse, bueno, ya me voy a jubilar, ya soy viejo. No, él está escribiendo y está apurado porque dice que diligentemente iba a hacer las cosas. Entonces es importante, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Está en el versículo 15, ¿no? Pero él diligentemente estaba haciendo las cosas. Entonces, esto es algo que todo pastor debe de hacer. Debe dar testimonio de lo que profesa. Debe verse en él esa entrega, esa pasión. No se está jubilando, no está tomando vacaciones. Él está en las cosas del Señor. Él está enfocándose en lo que le hace falta a la iglesia, a la congregación donde Dios lo ha puesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que amonestar a todo cristiano a que sea maduro en la fe. Porque no solo el pastor tiene que ser maduro, sino todos los demás. Debemos ser maduros, todos debemos tener pasión por las cosas de Dios. Entonces, Pedro dice, bueno, detecto que no hay ese avivamiento, esa pasión por la palabra, por la obra. No hay ese fuego que arde para que tú estés en las cosas del Señor, como alguien se apasiona por un partido de fútbol, o por un partido de fútbol americano, o de béisbol, o por otras pasiones que tiene la gente. No hay una pasión así. No hay una pasión, y es triste. Es triste que no haya pasión por las cosas del Señor. Entonces, Pedro nos debe
los pastores nos deben de amonestar a tener estas cosas en nosotros, ese fuego por la palabra, ese ardor en nuestro corazón y en nuestra alma por la oración, por la obra, por el respeto a Dios, por el respeto a su iglesia. Dice, pero yo ya voy a partir. Entonces quiere decir como el último de nuestros días en la tierra. Porque si te dijeran, yo creo que tú vas a morir la próxima semana, verías la manera de ponerte a cuentas con el Señor, ¿verdad? Diligentemente pondrías todo en orden porque tú ya vas a partir. Pues Él está diciendo que, prácticamente nos está diciendo, tomen esto como si fuera su último día. O sea, día a día como si fuera su último día, ¿no? Y muchos se preguntan por qué Pedro insistía tanto en todo esto del evangelio, de la santificación, porque se ve muy repetitivo, ¿no? Bueno, la respuesta es porque Pedro, el apóstol Pedro, es inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Dios quiere para nosotros que se nos otorgue, como dice en el versículo, creo que es 12, una amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es 11, ¿no? 11. Sí, 11. En el 11 dice, Dios quiere que se nos otorgue esta entrada amplia, generosa. En el versículo 11 está. Entonces, Dios quiere esto. ¿Por qué quiere esto? Porque hay otra manera de entrar al cielo. Sabemos que solo por Cristo, pero hay como dos condiciones para entrar al cielo. De hecho, las empezamos a ver desde la semana pasada. Y Pablo habla sobre esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estamos viendo palabras muy duras del apóstol Pedro. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro quiso plasmar estas palabras porque él quiso? ¿Porque era un dictador? No. Claro que no. El apóstol Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro era una herramienta, era un instrumento para el Señor Jesús. Lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16, donde dice el Señor, instrumento escogido me es este. O sea, el Señor lo estaba usando. Entonces dice el Señor, este va a llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, y también le voy a mostrar que es necesario padecer por mi nombre. El Señor estaba usando a Pablo. Así esto llevara sacrificios, pero estaba usando a Pablo. Estas palabras no solo Pablo las plasmó en la Biblia porque sí, sino que fueron inspiradas por el mismo Dios. Así que esto es algo que Dios está hablando a nosotros. Nos dice que realmente debemos ser esforzados. Esforzados porque va a ser tremendo, va a ser fuerte nuestra entrada al cielo. Y estamos viendo acá en esta cita de 1 Corintios 3, 12 al 15, que surgen dos grupos de cristianos. Dos grupos de cristianos. Los que edifican sus vidas con oro, plata o piedras preciosas, y los que edifican sus vidas con madera, heno y hojarasca. Por eso Pedro está presionando, amonestando a que no caigamos en este grupo de cristianos que edifican sus vidas con madera, heno y hojarasca. Porque sabemos que es a través del Señor Jesucristo que se entra al cielo. Pero aquí está diciendo Pedro y Pablo que hay una manera amplia y generosa. Y Pablo dice, hay una por fuego. ¿Sí? Entonces, la manera amplia y generosa, ¿qué va a pasar con esa manera? Esa manera va a ser un recibimiento, va a ser una recompensa. Pero si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si nos esforzamos. De lo contrario, Pablo dice que estamos entrando por fuego, y esto significa que entraremos al cielo, pero en muy malas condiciones, con la conciencia atormentada. Aunque eres salvo, aunque eres cristiano, pero vas a entrar con una conciencia atormentada. ¿Por qué? Porque viviste una vida light.
porque viviste una vida egoísta, porque no hubo esfuerzo en ese camino de santidad al que fuiste llamado, porque no hubo obediencia ni sujeción, porque no pusiste a Dios sobre todas las cosas, porque no te negaste a tu yo, no cargaste tu cruz cada día, sino que seguiste de lejos al Señor, lo seguiste de lejos. Entonces, consecuencias: entrada por fuego, vergüenza, conciencia atribulada, atormentada y hasta cosas que vas a tener acá en esta tierra antes de que mueras. Entonces Pedro está diciendo, les amonesto a que no caigan en esto, porque estás viviendo una vida espiritual durmiéndote, porque estás viviendo en ociosidad, porque estás viviendo en una pereza, o sea, estás ciego espiritualmente, estás dormido espiritualmente. Entonces Pedro amonesta para que esto no nos suceda, no le suceda a ellos ese tiempo, no nos suceda a nosotros y tengamos una entrada diferente, una entrada por gloria. Pero esto está en nosotros, tomar la amonestación con seriedad, tomarla como algo necesario y que sea diligente de que tomemos cartas en el asunto. Porque si edificamos nuestras vidas con madera, heno y hojarasca, recordemos que todo esto dice acá Pablo, que será probado por fuego, va a ser pasado por fuego. Y nuestra vida edificada chafamente, por decirlo así, se va a quemar. ¿Y qué va a mostrar? Nada. Entonces vas a entrar sin recompensa, sin reconocimiento, con vergüenza, con dolor. Ya te vas a ver por qué con dolor. ¿Por qué? Porque no edificamos correctamente, no edificamos con oro, plata y piedras preciosas, sino que nos enfocamos en las cosas que nos traen a nosotros comodidad, en nuestros deseos egoístas, nos enfocamos en lo secular, casi de lleno en eso. Casi de lleno en eso, sin darle importancia a las cosas del Señor, sin darle importancia a las cosas eternas. Solo cumplo con ir a la iglesia, pero no llevo una vida de compromiso con Dios. No se ve en mí el crecimiento espiritual, no se ve en mí el fruto. Entonces, lo contrario sería que edificáramos sobre este oro, plata y piedras preciosas, que significa que estemos de alguna manera en las cosas eternas de Dios, avivando nuestra fe, obedeciendo lo que es la ética moral de Dios, abundar en estas virtudes que Él nos enseñó, porque es lo que Él quiere. Y si así fuera, seríamos personas apasionadas por Cristo. Se vería nuestro fruto, se vería el valor que le tiene Cristo a la iglesia, se vería que tú valoras la iglesia, amarías verdaderamente a los hermanos, sería evidente que amas a Dios porque lo estás haciendo en acción, sirviendo a Dios con todo, con toda nuestra fortaleza, con toda nuestra energía, no importando si vienen situaciones a nuestras vidas, seguiríamos entregando nuestras vidas, aún pase lo que pase, para la gloria de Dios. Entonces tendríamos que un gran recibimiento, tendríamos una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seríamos recibidos con felicidad, seríamos recibidos por personas alegres, que fuimos para ellos canales de bendición. Y lo mejor de lo mejor es que el Señor estaría ya diciendo: bien, siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Contrario a los cristianos que edifican sobre hojarasca, madera y heno, que sí son salvos, pero tendrán una entrada como por fuego, porque ya vimos que no les interesó cultivar el fruto del Espíritu Santo, no les interesó de alguna manera abundar en esas virtudes, no les interesó obedecer los mandamientos morales de Dios, vivieron en pereza, vivieron en ocio, vivieron totalmente ciegos, no se esforzaron, ciegos.
Y eso me recuerda en el libro de Jueces. Ahí cuando tengan oportunidad busquen a Sansón. Sansón era un varón de Dios. Y este Sansón se le había dado mucha gracia. Él pudo haber hecho muchas cosas para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó con Sansón? Antes de que sea ciego físicamente, empezó a quedar corto de vista. Empezó a ser ciego espiritualmente. ¿Por qué? Porque se dejó seducir por las cosas que el mundo ofrece. En este caso, una mujer, Dalila, ¿no? Se dejó llevar por una mujer prohibida para él. Se dejó llevar, cualquiera se puede dejar llevar por otras cosas. Pero este se dejó llevar por una mujer, por las cosas del mundo. Y esa ceguera espiritual trajo dolor a su vida. Es lo que no quiere Pedro que tengamos. Trajo dolor a su vida, ¿por qué? Porque empezó a pecar, se dejó seducir por el pecado y luego trajo una dolorosa entrada al reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Es lo que quiere Pedro evitarnos. Dios quiere, Pedro quiere y su pastor también quiere que en nuestro lecho de muerte, que en su lecho de muerte ustedes entren con paz, con tranquilidad, con alegría, para que tengan ese gozo por delante, sabiendo que les espera un gran recibimiento de gloria. Por eso es la insistencia de Pedro, porque Dios está inspirando a Pedro, está usando a Pedro, y todo pastor debe tener esta inspiración de que todo congregante esté en su lecho de muerte así, tranquilo, paz, gozo, sabiendo que por delante tiene un recibimiento de gloria en el cielo. Entonces, esto es importante, que en nuestro lecho de muerte podamos nosotros dar un testimonio, pero no hasta que vayamos a morir, porque no sabemos cuándo, puede ser mañana. Entonces empieza hoy mismo dando ese testimonio que glorifique tu vida al Señor y Salvador Jesucristo, donde sea que estés. Vamos a suponer que estés enfermo, pero que donde estés enfermo te vean con paz, con gozo. Es más, cuando ya vas a morir, creo que salen las alabanzas de ti, porque sabes que ya vas a estar con tu Señor. Pero con la certeza de que vas a entrar con un recibimiento de gloria, o con la certeza de que, wow, no me esforcé, lo eché a perder. ¿Qué hice? Me enfoqué en toda la vanidad de este mundo. ¿Y qué me espera? Voy a entrar, pero ¿qué me espera? Vergüenza, voy a sentir vergüenza. Mi conciencia me va a estar atormentando. Voy a entrar como por fuego. Entonces, Pedro no quiere esto, Dios no quiere esto, yo no quiero esto para ustedes. Que así sea en un hospital, en tu casa, donde sea que estés enfermo, seas hijo, seas hija, estés reflejando la gloria de Dios con ese sumo gozo, porque pronto vas a estar listo para ver a tu Señor rostro a rostro, para vivir eternamente con Él en ese lugar hermoso. Entonces, es verdad que toda la iglesia en general, hablando mundialmente, necesita despertar. Es verdad. Pero a mí como pastor me corresponde despertar personalmente. A cada quien le corresponde. Pero a mí me corresponde acá en esta obra despertar y amonestar a que despierten ustedes también. A que despierte esa congregación como Pedro lo está haciendo, amonestando a despertar. Porque esta amonestación es la misma que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro y a los hijos de Zebedeo en Getsemaní. No duerman, velen, oren, no se les digo. Velen, oren. ¿Qué hicieron? Eso es lo que pasa con nosotros. Durmieron. Entonces, el Señor nos está hablando hoy a través de esta predicación. Y nos está diciendo, no duerman, velen. Esfuércense, oren, porque tienen los que son cristianos al Espíritu Santo. Lo tienen, pero viven en la carne, o sea, tienen carne y la carne es débil. Así que no se duerman. Es lo que está diciendo el Señor. Nos está dando esta amonestación a través de la carta de Pedro. Y ahorita las palabras que están saliendo es Dios amonestándote.
Entonces, ¿qué pasa? Que esa carne ya no es la que gobierna nuestra vida. Esa carne, Cristo en la cruz la crucificó. Y cuando crucifica la carne Cristo, ¿saben qué significa? Que deja de gobernar el timón de sus vidas. Pero aún así como que se quiere meter a querer tomar ese timón. Pero nosotros tenemos el poder y la gracia de desecharlo. De no permitir que la carne que ya ha sido crucificada gobierne en nuestro corazón, porque nuestro corazón debe ser gobernado por Cristo. Y debe ser regido por la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer que es dedicarle la guerra a la carne. Dedicarle la guerra a la carne. Tenemos las herramientas. El Señor nos dice que nos esforcemos en la meditación de la palabra. Pedro está diciendo, recuerden el Evangelio, recuerden la santificación. Entonces tenemos que recurrir a la Biblia, recurrir a las predicaciones, pero hacer conforme a ellas nos dicen. Tenemos que recurrir a la oración enfocados en el reino de Dios y su justicia. Y debemos analizarnos semana tras semana preguntándonos, ¿qué hice esta semana que pasó para expandir el reino de Dios? ¿Qué hice esta semana? Pues de alguna manera para edificar mi vida y edificar la de alguien más. ¿Estoy poniendo mi servicio para la obra de Dios? ¿Cómo voy a poder mostrar mi fe si no estoy dando frutos, no estoy produciendo frutos? Entonces, pregúntate, si muero mañana, ¿estaré listo? ¿Estaré con paz? ¿Estaré con gozo? ¿Estaré con la certeza de la salvación y la certeza de que mi entrada será una entrada alegre, gloriosa, con paz? Porque si nosotros no tomamos conciencia de esto, vamos a entrar con una conciencia atormentada. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer, porque no queremos esforzarnos en las cosas del Señor, porque estamos siendo perezosos en las cosas del Señor, porque estamos siendo ociosos en otras cosas y hay miles de excusas que vamos a pedir para decir, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no tuve tiempo, es que yo tuve que hacer lo otro, es que miles de excusas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Esforzarnos en nuestra santificación desde hoy mismo, como si mañana fuera nuestro último día, nuestra partida al cielo. En el versículo 14, el apóstol Pedro enfoca en que pronto va a abandonar el cuerpo. Dijimos que tiene como 70 años y un poco más allá. Entonces, estamos viendo que él fue un hombre que hasta el último momento, hasta su último suspiro, fue de bendición para la iglesia. Fue de bendición para... Pedro, aún sabiendo que en breve moriría, él dice, yo quiero despertar a la iglesia. En breve voy a morir, pero yo quiero estar enfocado en despertar a la iglesia. No lo vemos enfocado en lo contrario, no lo vemos escribiendo, hermanos, yo pronto voy a morir, con una intención de dar lástima, con una intención de causar algo en ellos, sino que vemos que tiene otra intención, edificar a la iglesia, despertar a la iglesia. Aunque él sabía que iba a morir, no lo vemos en su yo. Él sabía que iba a morir, pero él está, no importando, yo voy a edificar a la iglesia, yo voy a despertar a la iglesia, porque esa iglesia es de mi Señor, de mi Salvador Jesucristo. Así debemos tomarlo nosotros. Vean cuánto amor por la iglesia, porque Cristo ama a la iglesia. ¿Dónde está tu amor por la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, yo te veo joven, fuerte. ¿Qué estás haciendo por la iglesia que compró con su sangre preciosa el Señor Jesucristo? Eres joven, fuerte, con mucha energía. ¿Qué has hecho en estos días para edificarte, para edificar a alguien o para ganar o llevar a Cristo a una persona? ¿Qué has hecho para que el reino de Dios sea expandido? Porque no vemos en Pedro una pizca de pereza. No vemos en Pedro una pizca de ocio o de vista corta o de ceguera, sino vemos a una persona que está negándose a su yo, como dijo el Señor Jesucristo, no viene a hacer la voluntad mía, sino la del Padre. Está cargando su cruz Pedro, está siguiendo al Señor Jesucristo. Ahora sí lo sigue de cerca Pedro, antes lo seguía de lejos, pero maduró, creció espiritualmente. Él conoce lo que es retroceder y lo que es crecer. Entonces estamos viendo acá que es un varón
que está lleno del Espíritu Santo y que está enfocado en las cosas del Señor y no en sus propios problemas de salud, de vejez, de próxima muerte. Entonces no lo vemos pensando, ay, mis achaques, porque ya está grande, mis dolores, mi salud, sino que está enfocado en la iglesia de su Señor. Eso hace un varón o una mujer de Dios lleno del Espíritu Santo. Y muchos dirán, es que yo no puedo llenarme del Espíritu Santo. Sí se puede, si buscas la llenura, porque el Señor te ha dado la gracia, si eres cristiano. Entonces Pedro menciona que iba a abandonar el cuerpo, y este cuerpo que iba a abandonar, Pedro se está refiriendo a una especie como de tabernáculo, como una especie de tienda, ¿no? Así consideraba su cuerpo, como algo que es una tienda temporal. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, habla de esto. Dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces Pedro tenía su cuerpo como un tabernáculo, como una tienda que es temporal, donde vivir. O sea, las tiendas, pues, se deben cuidar, pero no invertimos mucho en ellas, ¿no? O sea, nosotros somos cristianos, guardamos nuestros recursos para algo más permanente en donde vivir, que no es aquí en esta tierra, sino que es en el cielo, un lugar permanente. Ahí va a ser permanente, en el cielo, eternamente. Un edificio de Dios, una verdadera casa, y deberíamos invertir en las cosas del Señor. Nuestro tiempo, nuestro dinero, todo debemos invertir en las cosas del Señor. Porque esas cosas que inviertes, que son beneficio para esta carne, esta tienda o este tabernáculo, pues van a ser perecederas. No van a durar. Pedro ya se iba a ir a abandonar el cuerpo. Ya iba a partir. Entonces, nuestras moradas son perecederas. Esto no quiere decir que las descuides, pero lamentablemente mucha gente abusa y se enfoca en muchas cosas que ahorita vamos a ver que no son lo correcto. 2 Corintios 5:4 dice Pablo, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo dice que todo cristiano que está esforzado, todo cristiano que está caminando en santidad, gime por dentro, porque ya no quiere estar en esta condición. Este cuerpo, la carne lo seduce a pecar. Entonces gime porque cada día está cayendo, se siente frágil, se siente pecaminoso, le ahoga el pecado, gime en su interior porque es señal de que ya no quiere seguir en esta condición, ya no quiere ser seducido por el pecado, ya no quiere seguir en este mundo oscuro lleno de tinieblas y anhela, wow, yo ya quisiera que venga el Señor, yo ya quisiera estar en ese cuerpo glorioso. Es lo que está diciendo Pablo. Gime porque anhelas ya un cuerpo glorificado para glorificar a Dios. Porque hay ese gemir por estar en el Señor. Contrario a un cristiano enfermo que no se esfuerza en la santidad, no se esfuerza en obedecer a la palabra de Dios, no se esfuerza en abundar en esas virtudes. No hay un esfuerzo por un compromiso con el Señor porque no se ve, no hay pasión. No hay pasión, no hay entrega, no valora a la iglesia. Es muy parecido al mundo. Solo la diferencia que va a la iglesia y que dice que es cristiano y que tiene algunas figuritas pegadas por allá o que tiene en su Facebook algunas cosas de Cristo. Pero tratas con él y ves claramente que es igual al mundo, a diferencia de algunos detalles. No hay pasión. Ese cristiano está enfermo. ¿Por qué? Porque tú le dices algo recto de la palabra y cree que lo exageras. No cree en la rectitud de la palabra. No cree en la santidad. Es más, no cree que tantita levadura leuda la masa. Entonces, sigue congregándose, pero no hay en él un mínimo compromiso con el Señor, no hay una sujeción, no hay una pasión. Por eso cuando se habla de lo que es muerte, como que le incomoda. Como que cuando le hablas de santidad, pues no le gusta. Entonces, obviamente,
tiene un enfoque no en las cosas eternas, no en las cosas de Dios, porque no es alguien que esté derramando su alma delante de Dios. Las cosas de Dios para él son muy poco importantes, son más importantes las cosas del mundo. Y es evidente porque no hay dedicación a la palabra de Dios, es evidente porque no hay dedicación a la oración, es evidente porque no hay dedicación a la lectura bíblica, es evidente porque no hay fidelidad, puntualidad, rectitud en las cosas del Señor. Ahí es donde se ve. Entonces, no hay una evidencia en desesperarse para que llegue domingo, para que yo me congregue con mis hermanos y juntos adoremos y escuchemos la hermosa palabra de Dios. No hay eso. Estas cosas deberían estar en el cristiano a un nivel elevado, pero en un cristiano que está enfermo no pueden estar. En un cristiano que está enfermo, dormido, no pueden estar. Un enfermo espiritual, la diferencia se ve rápidamente porque está metido hasta el cuello en las cosas seculares. Está metido en las cosas del mundo, en sus deseos egoístas, en sus caprichos, el celular, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, las reuniones, los deportes. Es más, hasta en el trabajo se mete más de lleno que en las cosas del Señor. En la escuela se mete más de lleno en las cosas que en las cosas del Señor. En los hobbies se mete más de lleno y está prácticamente en pereza espiritual. Está dormido, está ocioso. Y estas cosas para el enfermo espiritual son más importantes que las cosas de Dios. Ahí es donde se nota. Se alimenta de todo esto, invierte tiempo, dinero, energía, esfuerzo, todo para lo temporal. Pero no lo ves de la misma intensidad o más intenso en las cosas del Señor. Entonces, tristemente, aunque ese tipo de personas parece alegres porque están metidos en todo lo que el mundo ofrece, pero son los más infelices en el mundo. Son los más infelices en el mundo. A ellos no les gusta que les digas, tienes que esforzarte para andar en santidad. No les gusta. ¿Por qué? Porque están enfermos. Están enfermos. Ellos se excusan diciendo, es que Dios va a terminar la obra en mí. Fíjense cómo agarran las escrituras para excusarse. Dios conoce mi corazón. Dios va a terminar la obra en mí. Porque ellos creen que solo con escuchar la palabra, Dios va a hacer que tú te parezcas a Cristo. Entonces tendríamos que arrancar partes de la Biblia. Porque ¿dónde queda la obediencia a su voluntad? Porque ¿dónde queda que la negación del yo es importante para seguir a Cristo? ¿Dónde queda que el cargar la cruz día a día es importante para seguir a Cristo? ¿Dónde queda que tenemos que ocuparnos con temor y temblor de ese camino de santidad? ¿Dónde queda el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre? ¿Tendríamos que arrancar eso? ¿Dónde queda el que me ama mi palabra guardará? O sea, la vivirá. ¿De qué sirve entonces todo esto? Hay que arrancarlo. No les gusta. Él dice, no, Dios va a terminar la obra. Yo no tengo que hacer nada. No, hay que esforzarse. Pedro lo está diciendo, hay que esforzarse. Hay que esforzarse, porque si tú tomas esto, tú estás en contra de Dios. Entonces, ¿de qué sirve una sana enseñanza si tú no vas a practicarla? Entonces el cristiano, mientras viva en este tabernáculo, en esta tienda, o sea, en este cuerpo, debe estar enfocado en las cosas eternas, en las cosas del Señor. El cristiano debe de tener por sumo gozo o estar contento con abrigo y sustento. Es todo. No necesito más. Es mi añadidura, abrigo y sustento para seguir adorándote en esta tierra. Yo siga enfocado en lo principal que tú me dijiste. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el apóstol Pedro dice que nosotros debemos esforzarnos a esto, para no seguir enfermos, para no seguir durmiendo espiritualmente. Y luego dice que el Señor le había dicho de su muerte, habíamos dicho que íbamos a verlo más adelante. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. El Señor le había dicho de su muerte. Dice, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, fíjense, aquí le está diciendo el Señor, ¿cuándo va a morir? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos
¿Se acuerdan cómo murió Pedro? Crucificado, pues de cabeza, pero murió crucificado. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro sabía que moriría de viejo porque acá el Señor se lo está diciendo. Y más o menos le dijo cómo iba a morir, como su Señor. ¿Ah? Entonces vemos que debido a esta profecía que el Señor le estaba dando a Pedro, 30 años antes de que pasara, o sea, de la actualidad de Pedro, 30 años anteriormente se lo dijo el Señor. Entonces Pedro sabía exactamente más o menos en qué tiempo pasaría. Por eso él está diciendo que pronto va a abandonar el cuerpo, que pronto va a morir. Pero no se menciona exactamente en qué tiempo específico. Ahora, ¿por qué Pedro está insistiendo en que en breve? Dice, en breve voy a morir. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Pedro, recordemos que él estaba siendo, ¿qué? Inspirado, ¿verdad? Estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, estaba siendo guiado por Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Dios mismo lo estaba guiando, lo estaba inspirando para que plasme esto, para que escriba esto. Así que si Dios tocó el corazón, inspiró el corazón de Pedro para que escriba esto, entonces nosotros como hijos de Dios por la fe en Jesucristo, si Dios habló al corazón de Pedro, Pedro y nosotros tenemos que creer en todo lo que la Escritura dice. Si Pedro decía en breve es porque Pedro estaba inspirado por Dios, Dios se lo estaba diciendo. Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Apúrate porque en breve, sé diligente porque en breve vas a morir. Entonces, vemos que Pedro, pues ya consciente de que va a morir, el versículo 15 dice, pues voy a procurar que tengan latente estas cosas, porque ya voy a partir. Y después de mi partida, que queden latente en ustedes. Es lo que está queriendo decir. Entonces sale la pregunta de cómo puede ser posible que Pedro se asegure que pues va a ser latente estas cosas después de que muera. ¿Cómo va a ser si ya murió? Bueno, pues la prueba de ello es que ahorita estamos estudiando esta carta. 2000 años aproximadamente, no exactos, pero aproximadamente, estamos nosotros estudiando esta carta. ¿Por qué? Porque lo que Pedro decía es la verdad, porque Dios lo estaba inspirando y Dios inspiró a Pedro a que escriba. Así que es Dios mismo que sabía que nosotros vamos a recordar esto 2000 años después. 2000 años después. Pedro menciona su muerte como una partida. Aquí estamos viendo que Pedro está mencionando su muerte como un éxodo. ¿Se acuerdan del éxodo? El pueblo de Israel como salió de la opresión de Egipto. Bueno, Pedro está hablando ya mi partida como un éxodo. Está saliendo de la opresión de la tierra a una tierra prometida. O sea, como salir de una corrupción, porque está en el cuerpo de corrupto, y lo contrario es una virtud, una metamorfosis. Y porque Pedro había experimentado todo esto, Pedro vio la transfiguración del Señor Jesucristo. Él sabía que verdaderamente se iba a dar un cuerpo glorioso. Él vio la transfiguración del Señor Jesucristo. Él vio a Moisés y a Elías en ese monte de la transfiguración. Los vio vivos. Los reconoció cuando dijo, Señor, deja que yo haga enramadas para los tres. Y mencionó los nombres. Pero fue interrumpido, ¿se acuerdan? Fue interrumpido por una voz de trueno y era la voz de Dios el Padre. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. O sea, Pedro presenció la gloria de Dios. Por eso Pedro estaba escribiendo estas cartas, porque él presenció la gloria de Dios, vio a Cristo no solo transfigurado, lo vio también resucitado, lo tocó, comió con él, lo abrazó, recibió enseñanzas aún después de su muerte y su resurrección, recibió encomiendas, lo vio levantarse en las nubes. Entonces Pedro, Pedro no está hablando por hablar. Pedro fue testigo ocular de la gloria de Dios. Pedro vivió la gloria de Dios. ¿Cómo no va a tener deseos o ganas de abandonar ese cuerpo, ese tabernáculo corrupto, esta tienda que es perecedera, para ir a la presencia de su Señor? Eso es lo que quiere Pedro para nosotros. Eso es lo que quiere Pedro para nosotros. Él quiere que tengamos esta perspectiva.
Porque lo contrario, cuando no tenemos estas perspectivas, pues no estamos en esa misma sintonía. ¿Por qué? Porque no estamos avivando la fe, porque no estamos apasionados, abundando en las virtudes, porque no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios, porque no estamos esforzados. Entonces por eso no podemos tener esa perspectiva que Pedro tenía de querer morir ya como para estar con su Señor, o de querer decir, bueno, Señor, vente, Maranata, ven ya, Señor. Si no tenemos esa perspectiva, estamos apagados, estamos dormidos. Entonces Pedro quiere que despertemos espiritualmente. Para los que están oyendo a través de las redes, que no conocen al Señor, es tiempo de que dispongan de su tiempo, que dispongan su corazón, pues para escuchar el Evangelio, porque el Señor solo ha dejado el Evangelio para salvación. Entonces es tiempo de que dispongan su corazón, dispongan ese oído para escuchar, que rueguen a Dios misericordia, porque es importante rogar por misericordia para que les dé un corazón nuevo, porque ese corazón nuevo va a ser receptivo para recibir el Evangelio y para que sean convencidos por el Espíritu Santo. Es para las personas que no conocen al Señor, para que puedan ser quebrantados por Él verdaderamente, porque a veces hay quebrantamientos que no son honestos. Entonces cuando tú le pides un corazón nuevo, ese corazón va a recibir el Evangelio, va a usar el Espíritu Santo, el convencimiento, va a quebrantarlo para que el Señor Jesucristo les perdone cuando rindan su vida a su señorío y sean justificados, sean regenerados, para que el día de su muerte, el día de partir, puedan llegar a la presencia de Dios. Y eso es para las personas que no conocen al Señor. Porque si Cristo no perdona, si Cristo no justifica, si el Espíritu Santo no regenera, si no mora en esta persona, no podrán ir al cielo. Si mueren, no irán al cielo. Van a ir a un lugar terrorífico por la eternidad. Porque solo a través del Evangelio podemos de alguna manera arrepentirnos, ser convertidos por Cristo, ser perdonados y entrar al cielo. Cristo es el que perdona, Cristo es el que justifica y el Espíritu Santo es el que te lleva. Entonces tiene que haber esta regeneración. Ahora, para mis hermanos en Cristo, no olvidemos que debemos recordar siempre el Evangelio. Siempre, constantemente, y no solo eso, esforzarnos en la santificación, porque esto nos va a hacer despertar. Nos va a hacer despertar. Muchos estamos durmiendo, por eso debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor de nuestra perezosa y ociosa manera de vivir y volver a ese camino que es difícil, pero no imposible para nosotros, porque de alguna manera el Señor nos da la gracia para poder andar en Él, negándonos a nuestro yo, cargando nuestra cruz cada día, siguiendo de cerca al Señor. Pedro quiere que cuando nosotros vayamos a morir, estemos con paz, estemos con gozo, dando un testimonio a mucha gente, a nuestras familias, de que nosotros estamos seguros de que hay un Dios que nos está esperando y que vamos a tener un recibimiento de gloria. ¿Por qué? Porque nos esforzamos, no lo ganamos, sino que hicimos lo que Dios nos manda y Dios nos da un premio que no merecemos. Entonces Pedro nos muestra que es un hecho que vamos a morir. Todos vamos a morir. Es un hecho. Vamos a abandonar el cuerpo, dice Pedro. Tenemos un alma, está diciendo Pedro, abandonamos el cuerpo. Hay un alma espiritual. Y nuestra morada no es esta, ni acá. Es allá. Es allá. Así que debemos enfocarnos en las cosas de allá, las cosas del cielo, las cosas eternas, para que podamos tener una entrada, como dice, amplia, generosa, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, enfoquémonos en las cosas del Señor. Siempre recordemos que vamos a recibir esta herencia que es incorruptible, inmarcesible. Este cuerpo se marchita, allá no. Entonces, con eso vamos a estar con la esperanza que nos va a mantener una perspectiva como la de Pedro, una perspectiva divina, donde vamos a estar con la esperanza, con la perspectiva de que vamos a estar en gloria y vamos a gozarnos. ¿Por qué? Porque vamos a ver rostro a rostro
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cielo. Espero que Dios obre en cada uno de nosotros y dé convencimiento y edificación para sus vidas.